Un 12 de julio de 1921 se funda en la Ciudad de México la Compañía Mexicana de Transportación Aérea. Inició sus operaciones con 4 aviones Lincoln Standard de cabina abierta, capaces de transportar a un pasajero y 50 kilos de equipaje, y correspondencia a la entonces increíble velocidad de 95 km por hora. En su segundo año de operaciones habían registrado 1956 horas de vuelo, con 10 biplanos Lincoln Standard, cantidad de horas que actualmente se acumulan en menos de 5 días. El 20 de agosto de 1924, en la ciudad de Tampico, los estadounidenses George L. Riegel, William Mallory, R. G. Piper y Carl V. Schlight constituyeron la Compañía Mexicana de Aviación. Bajo la nueva administración, las operaciones de la compañía se diversificaron. Además del servicio de taxi, se prestaban servicios a todo aquel que pudiera pagar un boleto de un avión. En 1926 se introdujeron servicios totalmente innovadores, el correo y la fotografía aéreos. En 1928 iniciaron operaciones de vuelos hacia la ciudad de Mérida, una de las ciudades cuna de la aviación mexicana. En 1929, Pan Am tomó el control de las acciones de la Compañía Mexicana de Aviación y se abrió la primera ruta internacional a Estados Unidos de América. En los años 30, Mexicana comienza a crecer y es la primera aerolínea extranjera que vuela a Los Ángeles el 3 de enero de 1936. Mexicana se convirtió en la primera aerolínea internacional en unir 2 destinos en el extranjero, Brownsville y Guatemala. La ruta cubría las escalas de Veracruz, Minatitlán, Ixtepec y Tapachula, para continuar a la ciudad de Guatemala. La Compañía Mexicana de Aviación contaba, además de los trimotores Ford, con 8 Fairchild FC-2, 3 trimotores Fokker F-10, un trimotor Keystone y 2 Stearman, los cuales se utilizaron especialmente para el traslado de correo y el entrenamiento para los pilotos. En los años 40 se inaugura el servicio México-Monterrey con aviones Douglas DC-2, los cuales también fueron utilizados en la extensión hacia Nuevo Laredo. También se incorporó un avión que haría leyenda, el bimotor Douglas DC-3, que reunía las características más avanzadas de seguridad como el piloto automático, además de lujo y confort para los pasajeros. También se agregaron nuevas rutas, incluyendo un vuelo nocturno a la ciudad de Los Ángeles, y se adquirió el DC-4. En la década de 1950 nacieron los Tours todo pagado, antecedente inmediato de los VTPs, paquetes que incluían transportación aérea, hospedaje en hoteles de primera categoría, alimentación, traslados terrestres y muchas veces visitas a sitios de interés turísticos. Los primeros tours en distintos planes fueron a Veracruz, Oaxaca, Mérida y Puerto Vallarta. También se abrió una escuela de aeromosas y se agregaron aviones DC-6 a la flota de Mexicana. El 4 de julio de 1960, con uno de los 3 aviones de Havilland Comet 4C comprados en Inglaterra, la Compañía Mexicana de Aviación inauguró la era del jet en México y en el continente americano, con un vuelo entre la capital mexicana y Los Ángeles. Meses después, introdujo el Sud Aviation Caravelle de Francia, para vuelos más cortos. En esta década enfrentaría la competencia de aerolíneas nacionales y extranjeras, y una difícil situación económica que estuvo a punto de llevarla a la quiebra en 1967. A finales de la década de los 60, la aerolínea logró sobrellevar el bache y adquirió los jets Boeing 727. Durante la década de los 70, la flota de Mexicana llegaba a 19 jets, la aerolínea más grande de Latinoamérica de esa época. También tenían su flota más grande de Boeing 727 fuera del territorio de los Estados Unidos. También se inauguró su nuevo centro de simuladores de vuelo, equipado con el simulador para aviones Boeing 727. En ese año se instituyó el premio Certamen de Eficiencia, y fue la estación de Mérida la que lo ganaría por 3 veces consecutivas. Para poder conquistar ese trofeo, había que incrementar ingresos, pasajeros, carga, calidad de servicio, entre otras cosas. Fue don Carlos Roca Belmont, el que era gerente regional de Mexicana, quien recibió ese reconocimiento de manos del director general de la empresa, don Manuel Sosa de la Vega, quien lo reconoció como monarca absoluto de Mexicana de Aviación. Este trofeo consiste en una réplica del Boeing 727-200 en bronce y pesa 7 kilogramos. Después de esto, se quedó en la estación de Mérida de forma permanente.
En el año de 1974, la compañía Boeing Commercial Airplanes en un hecho sin precedentes, entrega por primera vez en su historia 3 aviones Boeing 727 de forma simultánea a Mexicana de Aviación. Después ingresa la primera mujer piloto a una aerolínea comercial en México, Conchita Ivonne Barnard Ruiz. Al año siguiente ingresó Elena Folch y en 1976 formarían parte de una misma tripulación en un vuelo México-Mérida-San Juan, a bordo de un Boeing 727-100 con matrícula Extra Alpha Tango Union Yankee. En enero de 1979 se inauguraba la base de mantenimiento en México, que se convirtió en la más grande de América Latina. Esta integraba por un hangar con capacidad para albergar 3 aviones Boeing 727 y también poder ofrecer servicio dentro del mismo hangar a aeronaves como el Boeing 747 y los DC-10-15. También contaba con una plataforma con capacidad para 22 aviones, así como edificios de instalaciones para oficinas, talleres y servicios complementarios. En la década de los 80, Mexicana agregó los primeros 3 DC-10-15, el primer avión de fuselaje ancho en la aerolínea mexicana. También este se utilizó para las rutas del Caribe que manejaba esta aerolínea. En el año de 1982, el gobierno federal adquirió el 54% de las acciones de la empresa e inició una época de operaciones con capital mixto. En la década de los 90 comienza el verdadero declive de la que llegó a ser la aerolínea aérea más importante de Latinoamérica. El gobierno vende su participación mayoritaria y don Manuel Sosa de la Vega, quien había logrado presentar números positivos de una empresa que se daba por perdida, es removido de su cargo. A principios de los 90, con la conformación del Grupo Falcón, Mexicana regresa a manos de la iniciativa privada. A la llegada del licenciado Ricardo García Sanz, puesto por los nuevos dueños como director general, se sucedieron durante muchos cambios en las áreas más estratégicas de la empresa. Gente sin conocimiento de lo que era una línea aérea realizaron muchos cambios que atentaron contra la empresa misma. El servicio internacional distintivo de Mexicana, que ofrecía comidas calientes, champaña y vinos de cortesía finos, fue sustituido por el servicio estándar del resto de las aerolíneas. Los pasajeros resintieron dicha medida y diversificaron sus preferencias hacia otras líneas. La enorme flota de DC-10 y Boeing 727-200, que era propiedad de la empresa, fue sustituida con equipo rentado. Entre 1991 y 1993 se introduce nueva tecnología en equipos de aeronavegación con la llegada del nuevo Airbus A320 de fabricación europea y también con la llegada de los Fokker 100 de manufactura neerlandesa. A mediados de los 90 lanza su página de internet e entrega a su flota el primer Boeing 757. Formaliza su alianza con United Airlines e inicia los vuelos en código compartido. Se establece el servicio de clase ejecutiva y se comienzan a operar los vuelos en código compartido con Lufthansa. En el año 2000, Mexicana se incorpora a la Star Alliance. En el año 2003, Mexicana retira todos los Boeing 727 de su flota. El 18 de febrero del 2003, Mexicana inicia operaciones en código compartido con Copa Airlines. Después, el 13 de noviembre, en Frankfurt del Meno, Alemania, se deja de pertenecer a la Star Alliance. Y también en ese mismo año, el 767 se integra a la flota de Mexicana. En el 2004, la flota más moderna del mundo anuncia la sustitución de sus aviones Fokker 100 por el Airbus A318. También Mexicana firma convenios bilaterales con American Airlines e Iberia LAE. En el año de 2006 y 2007 se realizaron convenios con 3 de sus 4 sindicatos y sus trabajadores de confianza bajo la premisa de reducir los gastos en los próximos 3 años en más de $1.600 millones, monto que destinaría a comprar 40 aviones. Este monto en reducción de salarios representaba aproximadamente el 35% menos en sueldo y prestaciones. En el 2007, Mexicana se incorpora a One World. En el 2009, en octubre, derivado de la crisis económica y de la influenza, Mexicana solicita un préstamo por $1.000 millones y deja como aval 9 aviones Airbus A320 y un terreno con valor de $60 millones. En el año de 2010, Mexicana ingresa a una nueva era de servicios con EasyFly, un concepto que permite a sus pasajeros acceder a la tecnología móvil, siendo la primera aerolínea en México que brinda a sus clientes la posibilidad de recibir en sus teléfonos inteligentes
los pases de abordar para ingresar a las salas y abordar el avión, únicamente mostrando el dispositivo móvil. Se reciben alertas vía mensajes SMS informando sobre puertas de embarque, inicio de abordaje, bandas de equipaje y cambios a las reservaciones, entre otras cosas. Ese mismo año incorpora a su flota los Airbus A330-200 para cubrir la ruta a Madrid. También en ese año, Compañía Mexicana de Aviación se encontraba en una latente y virtual quiebra financiera, por lo que tuvo que recurrir a un concurso mercantil para reestructurar financiera o administrativamente sus obligaciones para con los acreedores y mantener sus relaciones y operar y adecuar, además, los costos laborales a los estándares de la industria, ya que el Consejo de Administración de Mexicana consideró que son superiores a los de empresas homólogas del extranjero. Esto último debido a inercias de diversa índole cuando la empresa era una paraestatal, por lo que propuso una negociación con el sindicato de pilotos y sobrecargos para la reducción de sueldos y recorte de personal. El sindicato ofreció la reducción de una plantilla de 1.500 trabajadores en tierra como una alternativa en lo que sería la salvación de la línea aérea. Por otra parte, el sindicato de pilotos y sobrecargos aseguró que las propuestas de llevarla a un concurso mercantil eran inviables y pondrían en riesgo las operaciones y seguridad del servicio aéreo, expresando en una manifestación dentro de las propias instalaciones del aeropuerto capitalino. Por lo que, en una carta al presidente de la República, el secretario general del sindicato contesta a las autoridades de la aerolínea que la situación actual de la empresa se debía a una fallida administración de Gastón Azcárraga y que desde el año 2005, cuando el gobierno vendió Mexicana de Aviación al Grupo Posadas por $165 millones, no se hicieron las inversiones necesarias por el dueño de la empresa, lo que se hizo que su deuda ascendiera a $796 millones. Además, se indica que sus condiciones y costos laborales son similares a las del extranjero. Mexicana de Aviación informó que se suspendió su venta de boletaje de manera indefinida. Además, puso en línea el sitio web Mexicana Informa para informar acerca del destino de la aerolínea a sus clientes y otros datos relacionados. Diputados federales y el propio gobierno federal rechazaron la posibilidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público rescatara a Mexicana de Aviación y reasumiera el control de la aerolínea, ya que consideraron inviable retomarla y asumir los elevados costos y pasivos exorbitantes de la compañía, además de no poder intervenir en un conflicto de una empresa privada, a lo que sumó podría ofrecerse mediar entre las partes para sacar adelante el conflicto. Finalmente, tras varios intentos por estabilizar las finanzas de la empresa, la Aerolínea Mexicana de Aviación anunció la suspensión total e indefinida de operaciones el 27 de agosto del 2010, con efecto para el sábado 28 de agosto, a las 12 del día. Esto se hizo con el fin de seguir con el concurso mercantil. Tras la suspensión de sus operaciones aéreas para continuar con el proceso judicial, al no haber logrado lo necesario para acabar con este, el 4 de abril del 2014, la magistrada Edith Alarcón, quien instruía el proceso, declaró la quiebra de la compañía, así como sus empresas filiales. El último vuelo de Mexicana fue el 28 de agosto del 2010 de la Ciudad de México a Toronto, Canadá, en el vuelo 866 a las 4:15 p.m.